Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en esta noche fría, al menos en la capital. Saludo a todas y a todas, vamos a estar una hora con un hashtag en el programa Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que es no más violencia, más educación. Y hoy día tenemos 3 invitados sensacionales, que son Frank Reyes, de la Universidad Central. Así es. Estudiante de Derecho. Derecho. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar acá nuevamente, agradezco la invitación. Y el otro es Cristóbal Montero, que estudia en la Universidad Alberto Hurtado y que fue secretario general de su federación en su minuto, y que también es progresista. Recuerden que en pocos minutos vamos a abrir los teléfonos al 2977 1579 o al 2977 1580. Y hoy día quisimos abrir, a diferencia de otros programas que lo hemos hecho sobre, ya sea filosofía, sobre la reflexión más sobre el informe del PNUD, sobre con Humberto Maturana, sobre el sentir y el hacer, hoy quisimos conectarnos más aún con la actualidad, porque nos parece que estamos viendo momentos de mucha violencia, no solamente por el fallecimiento y el asesinato de 2 jóvenes, sino que hoy día también por Rodrigo Avilés, quien está en estado hiperdelicado. Pero además porque hasta ahora, en algunas ciudades de Chile y por de pronto en la capital, se está viviendo, me contaban algunos compañeros, incluso una suerte de estado policial por distintas razones. Viene un invierno duro, las platas son menos, la economía decrece, las promesas son confusas, y entonces la educación vuelve a estar en el centro de la controversia. Va a venir más rato una tercera invitada que ya vamos a presentar, pero parto por Frank. ¿Qué es lo que, visto desde la Universidad Central, desde tu condición de estudiante de Derecho, este clima de violencia es los casos de corrupción, es producto de algo que viene de antes, es nuevo, es noticia, estamos viendo un fenómeno nuevo, o esto es un continuum? Frank Reyes. Yo creo que la violencia es una continuación del malestar solamente. O sea, si uno quisiera establecer una línea del 2011 en adelante, esto es claramente una respuesta. Todas las teorías que se han planteado hasta el momento del malestar y la violencia, a mi juicio, son insuficientes. Hay algunos que dicen que el malestar y la violencia no son otra cosa que la superación de los $15.000 per cápita, que produce malestar en las clases medias y que buscan nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades no se ven satisfechas por esta nueva clase gobernante, por lo tanto brota violencia desde ahí. Hay otros quienes dicen que este malestar es producido por una generación que tiene un antecedente de justicia, de sentido de justicia. Es una generación que pertenece a la renovación de la reforma agraria. Esa tesis es mucho más difícil de comprobar que la primera. Y hay una tercera tesis que dice que en el 2011 la bancarización de la sociedad produce el malestar per se. Ahora, que es la tesis de Mayol, entre otros. Más o menos. Ahora, yo creo que la pregunta clave es la pregunta que se hace Garretón al día siguiente del asesinato de los 2 jóvenes en el Mercurio Valparaíso, que dice... Manuel Antonio. Exacto. Y se pregunta, ¿aquí hay una violencia contextual o es un hecho aislado? Yo creo que esa es la pregunta clave. Durante toda esta semana hemos tenido un montón de preguntas que a mi juicio son improductivas. Una es preguntarse si es que efectivamente este hecho delictual es un hecho policial o es un hecho que va más allá de lo policial. A mi juicio, todo delito, todo asesinato es un hecho policial por sí solo. Pero aquí estamos en presencia de algo más. Y algo más conflictivo para nosotros que pertenecemos a esta izquierda, porque en principio esta izquierda que le cuesta mucho dialogar con la policía, que le cuesta mucho acercarse a la democratización de las policías, porque precisamente lo ve como un enemigo. Entonces, para la izquierda es particularmente conflictivo tratar estos temas policiales. Yo creo que aquí no hay un estado policial. Creo que sí se han cometido bastantes hechos, hay un contexto de criminalidad y que debe ser analizado, y que la sociedad no puede digerir esto tan rápidamente. Hay sociedades que digieren muy rápido, la chilena es una sociedad bastante descafeinada en ese sentido, y creo que
asesinato particularmente abre un tremendo debate dentro de nuestra sociedad que era muy necesario, que era el debate de la violencia. Violencia que no solamente sea en el contexto estudiantil, violencia que sea en la infraestructura, violencia que sea en el contexto de una construcción de una ciudad que ya no cabe más gente, y violencia en distintos sentidos. Voy a cruzar un cable. Estamos con Frank Reyes, dirigente progresista, y con Cristóbal Montero. Hannah Arendt, una filósofa muy importante, a raíz del Holocausto, escribió un texto y defendió, acuñó un concepto que es la banalidad del mal. A mí me parece que es importante histerizarse frente a la muerte de dos jóvenes, y hoy día el estado crítico en que está Rodrigo Avilés. A mí me parece que la sociedad no puede metabolizar tan fácilmente el hecho que en las marchas terminen muertos estudiantes, que un gobierno pueda pretender seguir haciendo políticas públicas sin detenerse más allá de la compasión, de la empatía, sino que aquí hay un problema de violencia. Antes de que que escuchemos a Cristóbal Montero, recuerden que en @cambio de switch pueden escribirnos, que el hashtag hoy día es más educación, menos violencia. Saludamos a los auditores de la región de los lagos que nos están escuchando, y al Café del Autor, Manuel Montt 34. Cristóbal Montero. Respecto a la violencia y todo lo que ha pasado con Rodrigo, primero que todo, fuerza a la familia, fuerza a Rodrigo. Las imágenes de la hija son impactantes y da un mensaje claro que finalmente hay que, hoy día, bueno, sumando lo que pasó con Diego y Ezequiel, más la fuerza que hoy día tenemos que entregarle a Rodrigo, hay 3 maneras más, hay 3 corazones más por los cuales luchar, y eso yo creo que es lo primero que nos queda, no nos callarán. Pasando a las declaraciones que han dicho, por ejemplo, hoy día el subsecretario Alewi, que plantea que la situación de Rodrigo se debe a un hecho fortuito, o informes de carabineros que plantean que se deben a condiciones del terreno. Yo creo que son condiciones absolutas, o sea, son declaraciones bastante desafortunadas, ya que yo invito al subsecretario Alewi a que pase por Lusach, pase por Alberto Hurtado un día después de una marcha para que huela el guanaco, para saber si hacer clases ahí o finalmente seguir caminando un día después de la marcha, si el agua que hoy día el guanaco nos tira es efectivamente buena y sana, por así decirlo. Y en ese sentido, tomando lo que dice Frank, vivimos en un contexto de violencia, es cosa de tomar el metro en Puente Alto, tomar el metro en Maipú, usar jubilarse, pasar por la universidad. Para ir a la universidad hay que pasar por un banco, no se puede de otra manera. Entonces, son hechos de violencia. Vivimos en una sociedad violenta. Vivimos en una sociedad que nos enajenó como seres humanos, y en ese sentido hoy día las expresiones universitarias y el movimiento que hoy día somos parte también apuntan a, no con violencia, sino que nos vemos enfrentados por querer pedir lo que nos corresponde. Ni siquiera más allá de eso, sino que pedimos lo mínimo y lo que consideramos justo. Le damos la bienvenida a Marta Matamala, presidente de la FEUSACH, vocera del CONFECH, cuyo Twitter es @amarimatar. Sí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y estamos hablando de la educación y la violencia. La respuesta obvia es más educación, menos violencia. Yo tengo una hipótesis, no sé si la quiero poner sobre la mesa, es que creo que los chilenos, esto es una duda, yo no sé si queremos vivir juntos. Si veo el sistema de FP, el tema de ISAPRE, el tema del transporte, da la impresión de que hemos aceptado vivir en un sistema en que el sálvese quien pueda se ha ido normalizando. Pero hoy día vivimos hechos de violencia que son a esta misma hora, en las calles de la ciudad. La pregunta primera, a tu juicio, ¿hay un elemento nuevo hoy para que la sociedad sea más violenta, o estamos simplemente en una violencia que siempre existió y que hoy día se está desnudando? Yo creo que hoy día, bueno, buenas noches a todos los que están escuchando. Yo creo que hoy día tenemos más elementos que nos permiten visualizar la violencia que estaba presente lamentablemente desde hace ya muchos años. Yo creo que la medida en que uno va rompiendo sentidos comunes que son muy neoliberales, uno empieza a darse cuenta de cuáles son las cosas que hoy día son justamente violentas. O sea, por lo menos hasta hace un par de años, el no poder acceder a educación no era una forma de violencia, era solamente un acceso que uno podía tener o no en la medida en que llegaba o no llegaba a final de mes o tenía una capacidad para endeudarse. Pero, por ejemplo, hoy día hay gente que considera violento, tal como tú lo estabas comentando, el Transantiago, y no solamente hay diferentes formas de expresión de violencia que no radican en la fuerza física o coercitiva que puede tener el Estado de Chile sobre el resto de nosotros por medio de carabineros o la Fuerza Armada, sino que hay muchas personas que hoy día plantean que la violencia está en el día a día, en lo cotidiano, en la forma de relacionarnos, incluso hasta en la tipificación de los delitos. Por ejemplo, antes un femicidio se llamaba crimen pasional,
Y hoy día eso es un femicidio, es una forma más de establecer una violencia de género por lo menos. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta al final que hoy día la gran diferencia que tenemos, más que seamos más violentos, es que contamos con mayor cantidad de elementos, con el quiebre de un sentido común que hasta hace poco era simplemente una forma más de expresarnos cotidianamente. Voy a cruzar un cable, porque aquí hay 3 dirigentes estudiantiles de distintas universidades, de distintos movimientos. Voy a partir por ti de nuevo, si te parece. Sí, no hay problema. Y después seguimos con Frank y con Cristóbal. El gobierno acaba de anunciar, yo también creo que es un acto de violencia, la manera en que se aborda el tema de la gratuidad. Por 2 razones. Porque nos hablan de la gratuidad en la educación como un tema económico y no como un tema de convivencia. La gratuidad no es solamente que sea gratis un bien fabuloso como es el conocimiento. Es que es la posibilidad de que podamos vivir juntos. Que los hijos de ricos estudien con los hijos de pobres. Pero la propuesta del gobierno es hiperviolenta, porque dice en realidad, primero no cumple su promesa, pero eso ya no es nuevo, con esa lógica todos los gobiernos serían decepcionantes. Sobre todo que instala la idea de que la gratuidad solamente le corresponde a un tipo de universidades. Para ti como dirigente estudiantil, ¿esta propuesta es una propuesta que hay que leer como un inicio y que darle su oportunidad, o de entrada hay que oponerse? Yo creo que acá hay un malentendido que tú esbozaste un poquito respecto a cuál es el problema hoy día del acceso a la educación superior. Cuando los estudiantes enarbolan la idea de educación gratuita como un derecho, o entender la educación como un derecho, hay una concepción que va más allá de si uno puede o no puede pagarla, sino que tiene que ver, por ejemplo, con quién accede hoy día a la educación, cuál es el objetivo de la educación en Chile, hacia dónde se orienta, a qué le sirve al final esta educación que nosotros venimos recibiendo. Y yo creo que ahí hay una concepción efectivamente errónea al momento en el que el gobierno, ¿cómo decirlo?, termina convirtiendo esto en una discusión que si fueran números más, números menos, cuando es más amplia. Me parece, por lo tanto, que hoy día nosotros tenemos un conflicto que se basa justamente en la incomprensión de eso mismo, y que por eso uno termina tipificando aquí cuáles son las universidades, por ejemplo, que pueden acceder a la gratuidad y cuáles son las universidades que no pueden acceder a la gratuidad, como si el derecho prescribiera por tener o no tener un determinado requisito, como si uno dejara de tener el derecho por pertenecer a un quintil diferente al de otra persona. Y desde esa misma perspectiva, justamente me parece que el problema que tenemos hoy en día y el rechazo apunta a eso, a la incomprensión justamente y a la violencia con la cual hoy día no solamente se segregan estudiantes ricos de pobres, sino que el problema que genera hoy día la educación, además de la segregación, tiene que ver con cuáles son los modelos que siguen reproduciendo la misma forma en la que hoy día nos relacionamos. Por ejemplo, y lamento como que la discusión siempre es un poco fome, pero hay que darla, la ideología que subyace en la educación repercute en la forma en la cual nosotros, por ejemplo, hoy en día nos relacionamos en términos sociales. ¿Por qué hay colegios para mujeres o para hombres? ¿O por qué se enseña una determinada asignatura en el currículum escolar descontextualizada de lo que vive una región respecto a otra? Me parece que ahí también hay concepciones de violencia que nosotros no estamos comprendiendo, que no se abordan de parte del gobierno y que justamente merecen el rechazo absoluto por la incomprensión que implica hoy día lo que significa educar. Frank, Cristóbal Montero, estamos con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera del CONFECH, Frank Reyes de la Universidad Central y Cristóbal Montero de la Universidad Alberto Hurtado en Cambio de Switch, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a estar 45 minutos más reflexionando y pueden llamar al 2977-1579. Frank o Cristóbal. Cristóbal Montero. El anuncio el 21 de mayo de la presidenta fue bastante decepcionante, porque finalmente esta reforma educacional no va a ser estructural, no cambia la lógica del sistema. Si bien hay una propuesta de gratuidad, no cambia la estructura de cómo pensamos la educación. En ese sentido, no evidencia un cambio a cómo regulamos el mercado de las universidades, entendiendo lo que hoy día el libertinaje de las universidades, todas, nos tienen con una falta de parvularias hoy día para llegar a estándares mínimos OCDE necesitamos 15.000 parvularias hoy. ¿Qué estamos formando hoy día? Hoy día hay 42 escuelas de psicología, 45 escuelas de ingeniería comercial, y posiblemente, sin desmerecer a cada uno, ambas profesiones todas hermosas, no necesitamos tanto ingenieros comerciales quizás. Hoy día necesitamos más profesores, más médicos, más geriatras, y eso hoy día, si el mercado no quiere
Y como está pensada la educación, no quiere regularlo y no dice nada la reforma de la educación respecto a cómo estructuramos la oferta la oferta educativa. Vamos a seguir jugando con sueños de personas que van a titularse en universidades caras, malas o públicas gratis, pero que finalmente no van a tener pega o finalmente van a terminar trabajando no en lo que estudiaron. Esas estadísticas están archi demostradas. Por lo tanto, el gobierno plantea hace una campaña con la promesa de una campaña de la reforma estructural en 4 aspectos, y cuando lanza la tributaria nos damos cuenta que ya no alcanza para la educacional. Primer error. Segundo error, la educacional, donde finalmente la gratuidad no es para todos, sino que es para este cartel que se llama CRUCH y que hoy día discrimina a las demás universidades y no cambia la matriz del sistema. Hoy día, el punto es, para regular la oferta necesitamos ampliar el CRUCH, si no va a ser imposible que hoy día se estén titulando personas, va a ser imposible controlar a los titulados de Chile. ¿Por qué no explicamos? Yo partiría, uno da por hecho, ustedes son estudiantes y han estudiado, uno da por hecho que el país, que todo el mundo maneja el modelo educativo chileno. Recordemos, Chile creó básicamente en su historia 2 tipos de universidades, 3 tipos de universidades. Las estatales laicas, como el Estado no se define laico, es ambiguo, y la Iglesia es previa incluso a la Chile. La Universidad de San Felipe, jesuitas, previa a la Chile, la Iglesia jugó un rol de coeducador. Y contemporánea, recientemente se creó la Universidad de Concepción, la primera universidad de regiones que tenía incluso una relación muy fuerte con la masonería. Hasta ahí había un enredo, pero el Estado se entendía con universidades reguladas y donde había un alto nivel de exigencia y de financiamiento de la investigación, por ejemplo. Perdona. Déjame un punto. Digo porque no es tan evidente que la gratuidad, perdona, y lo que voy es que después Pinochet lo que hace es que desregula esto y se crean hasta 50 universidades. Y hoy día cualquiera que pida hacer universidad lo obtiene con facilidad. Vuelvo a la pregunta, ¿para quién debe ser la gratuidad? Perdón, Cristóbal Montero. Hoy día la gratuidad también es por universidades privadas confesionales. Eso va a ocurrir con la Universidad Católica. ¿Hasta cuándo le vamos a decir a la Universidad Diego Portales, por ejemplo, que no forma parte de la tradición educativa de Chile? ¿Hasta cuándo le vamos a decir a la Universidad Alberto Hurtado que no forma parte de la tradición chilena y que no forma y que en su universidad no estudian estudiantes los menores quintiles? Eso es mentira. Para hacer una reforma estructural al sistema educativo hay que emplear en CRUCH, hay que regularlo, hay que regular la cantidad de carreras que estas imparten, hay que intervenir la universidad. Esa es la ley de acreditación. Sí. Hay que mejorar la ley de acreditación, pero hay que regular la oferta académica. Frank Reyes. Yo creo que hay un montón de antecedentes. Aquí tengo un matiz con Marta. O sea, yo creo que evidentemente el foco no puede hacerse respecto de una política monetaria, no se puede hacer respecto de cuánto inyecta el Estado en educación, pero sin embargo nosotros advertimos desde antes de comenzar a la reforma educacional que el piso era la reforma tributaria y desde ya el gobierno no le alcanzaba para hacer todas las reformas. O sea, sí o sí tenemos que pasar por un enfoque monetario. Aunque los estudiantes no queramos, aunque los estudiantes nos parezca neoliberal, aunque los estudiantes nos parezca bajo la lógica de la transición, querámoslo o no, la reforma tributaria ya nos hacía presagiar que la reforma educacional ya no iba a ser todo lo buena que nosotros queríamos. Ahora, quería colgarme de un punto antes, pegarme un salto más o menos, y dar un dato que se me fue. La última CEP, a propósito de la violencia estudiantil, la última CEP arrojó un dato brutal. Y yo creo que el sueño del tirano que se cumplió. Las Fuerzas Armadas tienen 18,6 veces más credibilidad que los partidos políticos. Y es un dato tremendo. Es un dato tremendo y es el resultado de la despolitización más brutal que puede haber hecho una política que se hizo bajo corvo, se hizo bajo violencia, y que hoy en día puede abrir un tremendo debate respecto de la democratización de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese no es un dato menor y creo que se le está yendo a buena parte de la clase política. No, incluso no nos hemos pronunciado en lo que estudian los militares, de la formación militar, por eso otra discusión, otra índole. Y escuché comentarios bien penquita de parte de muchos estudiantes, por decirlo muy elegantemente, cuando quisieron hacer ingresar a ciertos sectores de la Fuerza Armada a hacer unos cursos en la Universidad de Chile. Y yo decía, qué bueno que se eduquen, qué bueno que se formen, pero hay que abrir, hoy creo que hay que abrir un debate que va más allá, que es el debate de la democratización de las Fuerzas Armadas. Mi viejo, que lata contar una experiencia personal, pero mi viejo formó parte de Carabineros 20 y tantos años, y cuando niño me asombraba mucho una experiencia. ¿Por qué los carabineros que eran de base, los carabineros que entran, los suboficiales, comen en casinos distintos que comen los oficiales? Claro. A mí como niño me impactaba mucho esa experiencia que es muy cotidiana, desde la perspectiva de un infante. No me calzaba en la cabeza por qué entre ellos mismos se discriminaban. El MIR denunciaba a las instituciones como clasistas.
O sea Sí. que había una lógica de clase. Perdón, te interrumpí, Frank. Estamos con Frank Reyes. Pero tampoco caigo en esa trampa de la ultraizquierda, esa izquierda trotskista, que señala que los carabineros derechamente no tienen derechos humanos. O sea, yo creo que también hay que abrir un debate, y creo que es necesario construir una izquierda que considere también a los carabineros como sujeto de derecho humano. Eso. Yo creo que Marta Matamala. A ver, yo creo que el debate de la educación es bastante amplio y justamente yo a eso era lo que hacía alusión cuando decía que no nos centráramos tanto en los números. Yo creo que todos tenemos claridad de que la reforma habían unos grupos que le decían la reforma chauchera, justamente porque no atacaba, no generó no generó los cambios profundos que uno esperaría, sumándole muchos más impuestos a quienes tienen más plata hoy día en el país, y de hecho se reforzaron algunos mecanismos incluso retrógrados. Yo creo que justamente hoy día la discusión presupuestaria ha estado corta, no solamente porque hablamos de una reforma tributaria chauchera, como le dijeron algunos, sino que además ni siquiera nos estamos metiendo en cómo se reparte, por ejemplo, hoy día el PIB dentro de Chile. O sea, a mí me parece escandaloso la plata que se gastó en la última compra de guanaco en este país, y nadie sabe cuánta es. La gente ni siquiera sabe, por ejemplo, hoy día que los guanacos no son armamento de disuasión de protestas, sino que son los últimos guanacos que se compraron acá son para apagar incendios de materiales pesados. O sea, son para volar una puerta metálica, por si la gente no sabe. Y eso es lo que hoy día, con eso se le dispara hoy día a un estudiante o a cualquiera en verdad que esté protestando en una calle. Por lo tanto, yo creo que aquí hay discusiones que exceden incluso lo que uno mismo tiene capacidad de abarcar. Ahora, respecto justamente a este debate educativo, me parece que hoy día me parece súper interesante lo que tú estás planteando sobre la democratización de las Fuerzas Armadas. Creo que es bastante conservador, por ejemplo, que hoy día se le prohíba a militantes participar dentro de las Fuerzas Armadas. Me parece que justamente eso es algo que hoy día genera una Fuerza Armada muchas veces reaccionaria y conservadora dentro de sus cuadros, y me parece que de esa misma manera hoy día también no solamente tenemos pocos mecanismos donde por ejemplo alguien que empieza como soldado raso puede ascender, sino que también genera ciertos sistemas y ciertas perversidades, por ejemplo, en torno a que uno no sabe qué es lo que está aprendiendo un militar hoy día en Chile. Si tiene, por ejemplo, algunos cursos relacionados con derechos humanos para no repetir experiencias históricas atroces que ha tenido este país. Muy reciente, y donde hay heridas que no se han sanado. Entonces, ahí uno se puede meter en que al final la educación justamente, y yo creo que ese es el meollo del asunto, no solamente reproduce o más bien segrega, sino que además reproduce dinámicas sociales altamente nocivas, donde no se permite al fin y al cabo, por ejemplo, sanar heridas, no se permite hoy día tener estudiantes que sean más reflexivos, con mayores capacidades para poder plantearse, por ejemplo, frente a un reto, incluso en su vida personal, no inculca valores, genera de hecho muchas veces antivalores como la competitividad, hoy día descarnada este sistema, y me parece que en base a eso mismo, justamente la reforma y todos los anuncios que se han hecho en el último tiempo no dan al clavo porque no son estructurales, y yo creo que eso es lo que hoy día los estudiantes y muchos sectores de la sociedad hemos venido reclamando con profundidad. Solo para poner un dato, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hoy día el colegio de profesores, su lucha no está en la plata que recibe un profesor como se daba hace mucho tiempo atrás. Por lo general se disminuía el debate, yo lo digo porque yo soy estudiante de pedagogía y hay muchos estudiantes que nos da mucha rabia que siempre la gente conozca a los profesores porque creen que el problema es que no nos va a alcanzar únicamente el sueldo a final de mes o porque son los profesionales que menos ganan en Chile. Yo creo que ahí no radica la centralidad, y de hecho el colegio de profesores ha hecho justamente una crítica profunda que no tiene que ver con el aumento, la baja o la deuda histórica que se tiene con los profesores, sino que hoy día la centralidad de su crítica está en que la carrera docente, por ejemplo, es altamente competitiva, en que las universidades no se intervienen para certificar que un profesor tenga las competencias mínimas para poder ejercer dentro de un colegio, y que de la misma manera tenga que estar constantemente rindiendo evaluaciones, el problema no es que uno tenga que rendir evaluaciones, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sobre todo los que conocemos del mundo de la evaluación, sino que el problema es que de una evaluación dependa, por ejemplo, el sueldo que tú vas a tener a final de mes, y yo creo que ahí hoy día justamente se ataca un pilar de esta educación tan neoliberal que es la competitividad. Estamos con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH, vocera del CONFECH, con Frank Reyes, del líder de la juventud, de los centros de estudios de jóvenes progresistas, y a Frank Reyes, progresista también. Una pregunta, tú eres pedagogía en historia. Sí. Si uno revisa la historia de Chile, todas las grandes reformas educacionales fueron traumáticas.
Horribles. Y fueron largas, Muy largas. lentas. Incluso la ley de instrucción primaria obligatoria, que era primitiva, que era la idea de que un niño tuviese obligación Sí. de ir ahí. Entonces, Con mucho rechazo social en determinados así es. momentos. E implementada y empujada por los liberales. Sí. Los liberales jugaron un Justamente. rol. Los de verdad. Los de verdad, los liberales que estaban a favor de perder la libertad de elegir si tu hijo. Entonces a los tres les pregunto, los tres, yo tengo 41, debo doblarlo en edad en ustedes probablemente. Casi, ¿no es cierto? Casi. Pero usted entonces que son mucho más jóvenes, la Presidenta de Chile propone una reforma, un titular, que yo creo que los cuatro no compartimos, esta idea de cómo aborda la gratuidad. En la idea de urgencia en esta reforma, ¿es pertinente o uno debe asumir que esto es una lucha súper larga? Salir del modelo pinochetista neoliberal y en perspectiva, aquí hay una historiadora futura, si uno ve la historia, todo ha sido súper lento. Sí. Y ha sido La larga duración. décadas de acumulación de fuerza y de cambiar el sentido común de un país. Yo creo que hay veces que uno, a ver, yo tengo 24 años, pero justamente por deformación histórica uno empieza a apreciar los procesos de larga data, y me parece que en base a eso mismo uno tiene que también tener la claridad de que hoy día cuando por ejemplo el gobierno de Bachelet enarbolaba un cambio estructural de la educación, habían ciertas promesas que excedían también la capacidad hoy día de un gobierno que dura 4 años. Me parece que en la medida en que nosotros no ocupamos los conceptos adecuados, por ejemplo, se trastocan las realidades. Cuando el gobierno habla, por ejemplo, de políticas de gobierno, es una política de un gobierno que dura 4 años y que pretende sacar una reforma que según ellos es estructural en un margen de pocos meses y que incluso las terminan tramitando en el verano, donde nadie puede meter mucho la cuchara para opinar. Un golazo. Y sobre eso mismo me parece también que aquí no estamos hablando de políticas de Estado. Y a mí eso es lo que me llama la atención y por eso aludía a la larga duración. Me parece que si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, de una política de Estado donde el Estado fuera docente, es absolutamente imposible que se haga una reforma tan estructural en un periodo tan corto. Sin embargo, uno esperaría también que en un periodo de 4 años se dieran señales políticas de que se va encaminando una reforma hacia algo que fuera poco más profundo, cosa que me parece que no se ha dado. Cristóbal tampoco, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo creo que este era el inicio de esta reforma estructural, que el 2017 ojalá conduzca Marco Enrique Minami. Ahí estamos. No, pero volviendo... ¿Ah? Pasando el dato. Pasando el dato. No, pero este era el comienzo de esta reforma estructural y eso hoy día no está ocurriendo, porque entendámoslo, la reforma educacional o la disputa que plantea el movimiento estudiantil del 2011 no es solo por la gratuidad por el pase, que fueron como los orígenes, sino también es una reforma cultural y es un cambio de la sociedad en general en su conjunto. Entonces, ¿qué venimos a plantear ahora? Venimos a plantear una nueva valoración de lo que estamos estudiando, una nueva valoración de lo que vamos a hacer. Esta reforma educacional viene a firmar el nuevo pacto social y que lo entrelazco con la Asamblea Constituyente. Eso se está en juego hoy día. Está el nuevo pacto social. ¿Cómo valoramos primero la educación y cómo valoramos nuestras reglas? Y eso hoy día, con las señales que hoy día vemos, no es estructural, mantiene la lógica de mercado, mantiene el modelo y mantiene el sistema. Por lo tanto, seguimos viviendo en esta reforma sigue siendo basada en el marketing, basada en los rankings, basada en un sistema de admisión PSU, o sea, basado en el CIMSE. No estamos contra las pruebas de medición de que se mida cuánto han aprendido los niños. Las pruebas PISA y eso existe en este país y en todos los países. Pero que en todos los diarios en diciembre aparezcan las carreras mejores pagadas, cuánto gano a los 5 años, todo eso en números. Entonces, la reforma educacional viene a plantear un cambio estructural de lo que hoy día valoramos como sociedad. Y en ese sentido retomo una idea, que hoy día el libertinaje nos ha tenido ilusoriamente formando gente para profesiones que no necesitamos, con ilusiones de un cambio que no les va a llegar tampoco. Porque veamos quiénes forman parte hoy día de los directorios. Son estudiantes de un colegio particular, que estudian en una universidad confesional, y no son otros. Entonces vivimos ilusionando jóvenes, ilusionando familias, para algo que finalmente no les llega. Por lo tanto, el cambio hoy día es cultural y parte desde la reforma educacional y la reforma constitucional. Quedan 2 minutos. Aquí vienen en Twitter, nos ponen @HGeldres, dice que ahora hay una marcha no autorizada por la Alameda y preguntan cómo vislumbran el movimiento estudiantil los próximos meses. Una respuesta corta para que después volvamos al centro de la gratuidad y la calidad y la educación. Primero le mando un gran saludo a Lever, un gran amigo, compañero un abrazo de lucha. Yo creo que Cristóbal y Marta dicen algo muy acertado. Primero, Marta señala que la educación es el primer paso para cortarle y quitarle mercado a la violencia. Yo creo que es un gran tema.
y que algunos países han ido incluso más allá. Los países del norte en Europa han dicho que no solamente la educación es el primer paso para quitarle el mercado a la violencia, sino también la televisión, y plebiscitaron incluso los contenidos de la televisión. Hicieron un plebiscito. Dijeron, ¿queremos violencia en la televisión o no queremos violencia en la televisión? Cuando hoy día uno pone a las 9 de la noche las noticias en Chilevisión, lo único que es violencia. La televisión como agente cultural, como esa obsesión que tienes tú también, creo que lo he transmitido muy bien, ha transmitido violencia también a nosotros. Por otra parte, yo creo que hay una obsesión y hay una fantasía de parte de la élite. Que esa fantasía se resume en lo siguiente, que la élite pretende creer que con ellos comienzan y claudican todos los procesos. Y Bachelet claramente no va a claudicar el proceso de la educación pública y gratuita. Marta, breve, antes de ir a escuchar a Violeta Parra. Yo creo que se viene la radicalización del movimiento estudiantil. Me parece que eso, bueno, aparte porque existen pues, una serie de movimientos internos dentro de las universidades por problemas que se desglosan de la falta de presencia del Estado, falta de infraestructura, de regulación, etcétera. Yo creo que aquí viene un proceso también de asumir que después del 21 de mayo no se dieron respuestas y que por lo tanto eso es la única forma que conocemos los estudiantes de conseguir lo que queremos, que es que nos escuchen y poder ser efectivamente considerados a la hora de construir un cambio, es con protestar en las calles. Volvemos vamos a escuchar la carta de Violeta Parra y vamos a la pausa, pero antes un saludo al Café del Autor, Manuel Montt 334, a Ricardo, a Camila y a Nicole, los productores periodísticos y técnicos que hacen posible este programa. Nos queda media hora de programa y volvemos en 377 segundos. Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. En Radio Universidad de Chile los queremos invitar a volver a escuchar sus programas favoritos en diario.uchile.cl. Entrevistas, invitados, comentarios y música. Todo eso y más puedes volver a escuchar a través de nuestro diario electrónico. Diario.uchile.cl es nuestra plataforma en Internet. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en
Cambio de Switch, el programa de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, juntos a 3 sensacionales invitados. Una es Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera del CONFECH, Frank Reyes del CEP, la coordinadora de estudiantes progresistas, y Cristóbal Montero, de la coordinadora de estudiantes progresistas. Es tanta la amistad y la confianza y la fraternidad que me confundo. Estoy juntando mucho con la Tere Marinovich. Exactamente, estoy en fin, me voy a retar. Oye, yo tengo una reflexión previa porque me gustaría volver a centrar, si les parece, si no les parece lo dinamitan. La educación básicamente es acumular materias y conocimientos. Incluso en algunas universidades le llaman créditos y hay que acumular un conjunto de puntajes. Sí. Si uno va hacia atrás, también te preparan y te enseñan, ya lo hemos dicho 100.000 veces todos, para el CIMSE, para una prueba psicométrica estándar de opción múltiple. Después de ahí a la PSU y vaya a 2 colegios, el colegio y al preuniversitario, si tenía un poco de plata. Ya en tercero y cuarto medio te preparan para mecanizar conocimiento. Vámonos a la universidad. Y ahí viene una discusión. A mí me parece que la gratuidad, ya lo dijimos todo, no es solamente un tema de plata, es recuestionarnos para qué es la educación. Yo creo que hay un elemento en la educación que no es la competencia respecto del otro, es redesarrollar un conjunto de habilidades y de valores para relacionarte con el otro. Lo mágico de la vida, y ahí estaba pensando en los grandes cineastas, incluso chilenos, no estudiaron cine, los grandes artistas. Carlos Lepe es un arquitecto, Andrés Wood creo que estudió, no me acuerdo, periodismo o derecho. Sí. O sea, cómo uno va descubriendo que la educación que uno recibe no es un cúmulo de materia. Y hablar de gratuidad es recuestionar también por qué pagar y para qué pagar. Si el gobierno ha dicho que el 60% le va a tocar de las vulnerables la gratuidad, ¿es la puerta de entrada correcta o hay que partir por otra parte? El gobierno eligió una puerta de entrada. Nosotros habríamos dicho la gratuidad es un horizonte y la ley de acreditación y la educación primaria. Ahora ella, la presidenta, toma la decisión de partir por establecer la gratuidad, más allá del problema de a quién debe ser gratuita. ¿Es esta la puerta de entrada para la gratuidad? ¿Quién parte? Libre, por favor. Vocera. Pajarito no la lleva. Ya. Después viene una llamada de Manuel de Peñalolén, pero escuchemos con... Sí. Yo creo que el problema aquí no es solamente la puerta de entrada. O sea, uno podría abordar el problema desde diferentes perspectivas, entendiendo también que hoy día es un problema que genera, por ejemplo, un pensamiento divergente. O sea, no hay una única opción para poder entrar a solucionar el problema de la gratuidad y del acceso a la educación en Chile. Sin embargo, a mí me parece que lo conflictivo en particular de esto es que da la orientación de justamente no ser un derecho social. La medida en que prescribe un derecho si es que uno no cumple una cantidad de requisitos. Yo creo que por ahí pasa justamente las trabas que uno pueda plantear al momento en que te dicen 60% de las personas va a poder entrar, o de los más pobres. Creo que existen otras maneras hoy día, por ejemplo, de plantear la educación, o de incluso generar hasta métodos alternativos que puedan ir construyendo una alternativa hacia la gratuidad. O sea, aquí yo creo que todos tenemos claridad suficiente de que no es cosa de decir ya, mañana todo es gratuito y se acabó, porque hay una serie de cosas que hay que hacer previamente. Pero también esa construcción del camino hacia la gratuidad implica, por ejemplo, el que hoy día empecemos a discutir con seriedad respecto a acceso, empecemos a discutir, por ejemplo, respecto a lo que tú estabas planteando, que es la orientación del conocimiento en las universidades, que me parece que es algo que no se ha planteado, pero de una manera brutal. De hecho, yo me acuerdo una vez haberlo planteado en la misma universidad, y un académico me dijo, pero que cómo se me ocurría si la investigación no podía estar sujeta, por ejemplo, a un objetivo social, cuando la investigación era lo que al investigador se le ocurría buscar. Y yo lo encontré de una brutalidad espantosa, porque eso te habla al final, por ejemplo, de que hoy día la extensión, la investigación y todo lo que hace una universidad, además de la docencia, no tiene ningún sentido socialmente hablando. O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo, yo siempre lo pregunto, ¿para qué sirve hoy día un médico en Chile? ¿Qué es lo que aprende un doctor de una universidad pública? Por ejemplo, teniendo en consideración que si es pública, tiene que responder necesariamente una razón estatal por la cual el Estado mantiene esa universidad. ¿Qué es lo que hace diferente a un doctor de una universidad pública que un doctor de la universidad privada? ¿Cuál es la orientación que hoy día le permite, por ejemplo, pensar en que va a hacer un cambio social respecto a otra persona que estudie lo mismo que él? Me parece que la gratuidad, por lo tanto, que se ha venido planteando en el último tiempo,
no da con el inicio de ese cuestionamiento que para nosotros es central. Si hoy día la educación no tiene un objetivo, entonces estamos hablando únicamente de una discusión financiera. Esta es una reflexión allendista, además muy buena. Allende tenía esa reflexión sobre el rol del médico en la sociedad. Pero bueno, Manuel, te escuchamos con pasión desde Peñalolén. Te escuchas a nosotros desde la radio y tú desde Peñalolén. Estoy muy torpe. A ti y a todos los estudiantes. Por favor. Esa pregunta es para el joven de Derecho, la Universidad Central, me parece que es. Sí, acá está. ¿Cómo llamaría, cómo juzga él el hecho de que en las marchas por el Parque Bustamante a los menores de edad, a los liceanos, se les ponga contra la pared y Carabineros les revise sus mochilas? Eso. Gracias, Manuel. Y aquí agrega un tuitero sobre los dichos de Lewy que calificó de hecho fortuito lo que ocurrió con Rodrigo Avilés. Terrible lo de Lewy. ¿Vieron la foto de Radio Villa Francia? La de ahora no. Revisen el Twitter. Perfecto. Y aparece la fotografía del momento exacto en que le llega el chorro y Rodrigo pierde el equilibrio. Perdón, disculpa. Claro. Esa, un metro de distancia. Y a Lewy acá aclarar sus dichos. En ningún caso puede ser un hecho fortuito. Respondo las dos preguntas. Una, la de Ver, que quedó pendiente. Yo creo que el futuro del movimiento estudiantil en breve. Yo creo que el movimiento estudiantil hace rato que perdió, desde que cae la hegemonía de la Jota en la construcción de los liderazgos del movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil cae en una caleidoscopización, se empieza a fragmentar. Y eso es muy terrible porque ahora a la hora de negociar perdí mucha fuerza. Y si no hay unidad en el movimiento estudiantil, difícilmente vamos a levantar una demanda mancomunada. El primer punto. Ahora, respondiendo a la pregunta del compañero Peñalolén, el 2006 yo marché. Estuve en un colegio público en Maipú. Y también fui víctima de esa situación, así que lo encuentro terrible. Como hombre de derecho, también creo que es completamente reprochable, pero tampoco encuentro que sea necesario instalar esta lógica del... El Estado, siempre que se encuentra en situaciones de paz, busca generar esto que denunciaba Zaffaroni, que es crear un enemigo interno, por lo menos desde la perspectiva penal. Ahora, que esa situación sea atribuible a los secundarios lo veo muy difícil. Yo creo que el Estado policial es una tesis bastante brusca en estas condiciones. Sí creo que hay excesos y que hay un contexto de violencia que es muy grave, que hay que denunciar sí o sí. Lo de Rodrigo Áviles me parece francamente horrible. Vi a la hija denunciando y pronunciando unas palabras de una connotación y con un sufrimiento que particularmente me choqué mucho. Yo creo que es reprochable y que siempre siendo hombre de derecho, no siempre siendo hombre de derecho, siendo un compañero de la UNE, de la J o de cualquier sector político, hay que repudiarlo con transversalidad, porque esto no puede ocurrir en Chile. No puede haber ambigüedad en esto. Aquí tiene que haber una certeza. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional y hay que tener la certeza de que cuando volvamos a nuestro hogar después de las manifestaciones vamos a volver con vida. Yo la pregunta, Manuel, la conecto con lo recién aprobado, que es la detención por sospecha. O sea, ese prejuicio en el que nos vamos a ver envueltos hoy día por movilizarnos, por ir en la calle, por caminar de noche. La criminalización de lo que hoy día somos como ciudadanos es complejo. Cuando te dicen que hoy día por marchar, por portar una mochila, porque ojo, uno no se tapa la nariz y la boca porque quiere encapucharse. Uno camina en las marchas porque en verdad uno no puede, el humo y el guanaco es fuerte. O sea, en ese sentido, todos nos encapuchamos por algún minuto en la marcha o en algún trayecto. Y en ese sentido, para Carabineros somos todos encapuchados y somos todos violentistas. Y muchas veces lo único que queremos resguardar es un mínimo cuidado para poder seguir respirando, para poder seguir arrancando del que te está reprimiendo. Entonces, eso es muy complejo. Cuando se instala ese nivel de violencia y ese nivel de poder de la policía ejerce un poder. Pero cuando finalmente te dice, tú hasta acá piensas, hasta acá marchas y hasta acá actúas, y de aquí para adelante esa línea la fijo yo y no tus ideales y tus intenciones, independiente de lo que estemos peleando. Es muy complejo. Retomo la pregunta con la que partes. Yo creo que, y vuelvo con esto, con esto estructural y este cambio cultural. Cualquier reforma que hoy día quiera cambiar la matriz de la sociedad tiene que velar por el talento por sobre título universitario. Por ejemplo, una reforma educacional secundaria no habló nada de colegios artístico, no habló nada del talento deportivo del país. O sea, planteamos una reforma estructural bajo los mismos sistemas. ¿Cómo metemos más cabros en la universidad y en IP? Sí. Pero no gestionamos talento. Hoy día no estamos midiendo a las personas por sus capacidades, sino por lo que sus capacidades que quizás no quisieron nos van a rendir en términos económicos en 10 años más. O sea, estamos formando profesionales por formar profesionales sin vocación, enajenados de su... ¿Cuánto ingeniero frustrado existe? Muchos. ¿Cuántos quisieron estudiar teatro? Y en su casa le dijeron, no, ¿sabe por qué teatro va a pasar hambre? ¿Cuánto médico quiso ser músico
Y hoy día no puede, y son músicos frustrados y tienen que tocar el fin de semana. O sea, lo que hoy día debemos plantear y debemos ser capaces de plantear es una gestión del talento y lo que queremos formar como sociedad. Es más filosófico y más de fondo que de forma. Eso lo vengo a plantear desde una humilde posición. Cristóbal Montero. Marta Matamala. Yo creo que hay dos cosas que quisiera compartir como reflexión. Lo primero es que yo creo que es indignante esto de la detención por sospecha. A mí me parece que es una práctica de dictadura. ¿Sí? Así de corto, creo que se tiene que calificar y es un sesgo de clase. O sea, yo honestamente tengo que contar que he caminado por la calle con compañeras mías que son más rubias y pasan coladas en una marcha y un carabinero ve a alguien más moreno y se le acabó simplemente el camino y empiezan a revisar la mochila. Yo a veces, bueno, por las marchas por lo general no me he visto cómo se tiende a vestir la mayoría de las personas que van a las marchas, que son como este clásico burla de carabineros, jeans, zapatillas. Yo voy por lo general vestida un poco más formal y así me he salvado de muchos controles de identidad, pero el que va hoy día, por ejemplo, con un polerón negro a la marcha y con una mochila negra, simplemente se fue revisado completamente y Así calle es. tras calle. Entonces ahí me parece que hay unos niveles de violencia excesivos y que son sesgos de clase también bastante marcados. Me parece, en segundo término, que lo que tú estabas planteando, Frank, Cristóbal. perdón. Hoy día estamos todos confundidos. Ya, Es culpa mía. Ah, ya. No es tan guapo. Cristóbal Montero. Que lo que plantea Cristóbal da bastante en el punto con la discusión ideológica de la educación. Ante la falta de un proyecto país, justamente, uno termina creciendo por quien presiona más. Y hoy día quien presiona son los empresarios. ¿Qué se necesita en Chile? Mano de obra técnica, se necesitan quizás más profesionales de alguna u otra área, pero estamos carentes, por ejemplo, de pensar hoy día cuál es el papel que juegan las artes en Chile, cuál es el papel que juegan los deportes en Chile. Yo creo que ahí hay una discusión que nosotros no hemos dado y que justamente el paraguas ideológico de para qué sirve la educación. Yo no conozco solamente gente frustrada por no poder estudiar algo, sino que me parece también que hoy día no contamos, por ejemplo, con elementos mínimos que nos hagan pensar en una educación más transversal, más integral, más, no sé, diferente, que pueda generar... Integral, yo creo que Integral es la el mejor... término. Lo que Integral denuncia es la Maturana. mejor palabra para poder pensar hoy día, por ejemplo, en una educación donde, no sé, pues las clases de arte no sean vistas como la hora en la que uno tiene recreo o la hora en la que el profesor, que es menos valorado de todo el colegio, tiene que establecer porque el currículum así lo exige. Yo creo que faltan discusiones, faltan espacios también dentro de los colegios y las universidades para poder potenciar estos talentos. Quiero decir, déjame retomar Cristóbal un solo Montero. punto. Sí, dale. Respecto a la detención por sospecha, que es un tema de clase. Nadie sospechaba de Carlos Eugenio Lavín, nadie sospechaba de Dávalo, porque finalmente Yo un poco. fueron usurpadores del Estado y a ellos nadie los va a detener en la calle, a ellos los dejan pasar. Ese es un punto. Y segundo, para retomar el tema del arte, Chile fue tierra de poetas. Hoy día no lo somos por algo, por una construcción que viene desde el modelo neoliberal y que finalmente dinamitó las artes en Chile. Frank Yo no estoy tan Reyes. de acuerdo. Yo creo que Chile siempre ha sido un país súper inhóspito para todo. O sea, toda la arte, siempre empezar a echar un vistazo No hay todos los nada. artistas. Siempre todos los artistas se han ido al exilio, han construido desde fuera de Chile. Lo veis con Jodorowsky en Francia, en México, lo veis con Raúl Ruiz, que estuvo Bolaño. en Francia, con Roberto Bolaño, que se tuvo que ir a Gabriela México, Mistral. con Mistral. Entonces yo creo que La Chile Violeta siempre misma. ha sido un país muy inhóspito. Ahora, volviendo al tema de la filosofía, yo también creo que efectivamente el tema de educación es un tema de clase. Y también creo que el tema de la detención por sospecha activa algo que los gringos llaman el labeling approach, que significa que tú a los ciudadanos les vais poniendo etiquetas y según la etiqueta los vais juzgando y según esa etiqueta el derecho penal ajusticia a ese ciudadano. Y yo creo que eso es muy terrible y que la detención por sospecha activa ese mecanismo y que en Estados Unidos dio muy pocos resultados y que llevó a Baltimore por lo menos en las últimas 2 o 3 semanas. Muy terrible. Respecto del contenido filosófico que tiene la educación, hay un punto muy clave. El 2011 los estudiantes lo que pedían es que la educación no fuera concebido como negocio. Y aquí hay un dato etimológico. La palabra negocio significa negación del ocio. Y la educación per se es la extensión del ocio. Entonces hay una contradicción no solamente filosófica, hay una contradicción etimológica detrás de la demanda que exigen los estudiantes. Y yo veo con justa razón cuando los estudiantes dicen que el gobierno y que más Eizaguirre no tiene un trazado, no hay una hoja de ruta de cuáles son los principios que van a regir esta reforma educacional. Y creo que si sigue así, el movimiento estudiantil va a seguir en la calle. Pero insisto, si el movimiento estudiantil no aporta esta obsesión que tengo yo, que es por la convergencia de la izquierda, poco y nada va a pasar con las demandas.
y vamos a perder mucha fuerza efectivamente a la hora de negociar, vamos a perder mucha fuerza a la hora de ir al Mineduc, porque cada uno va a ir por su sector y vamos a convertirnos en la misma izquierda mezquina del 73 que nos llevó a perder el proyecto Salvador Allende. Yo creo que hay un término que está súper pendiente, y el tema de la discusión podemos tener en otro programa, el tema de la integralidad de la educación. No es evidente que acumulando con materia y conocimiento uno se eduque mejor. Esta es una discusión así más de fondo todavía sobre... Yo creo que el mejor gráfico de eso es la PSU. Claro, que es la mecanización del conocimiento. Por supuesto. Oye, está Juan desde La Cisterna que nos quiere hablar. Te escuchamos con pasión. Un poquito, ¿aló? Aquí estamos, Juan. Antes que se me acople. ¿Puedes bajar la radio porque se acopla? Por favor. Agradezco la participación. Aquí te escuchamos. Sí, mira, comencé desde el inicio escuchando el programa, pero me salté una parte, no sé si habrán explicitado más sobre volviendo al punto del anuncio de la presidenta, de si es conveniente o no iniciar la gratuidad por el lado de las universidades públicas. No lo profundizamos del todo. ¿Ah? Efectivamente no lo profundizamos del todo, dale. Claro, mi punto de vista, no sé si estará equivocado, me gustaría que lo analizaran, pero a simple vista, no tanto en profundidad, me da la impresión de que está bien el anuncio de la presidenta, está bien el partir, porque punto uno, las universidades públicas, que ya no se pueden llamar estatales por lo mismo, fueron destruidas prácticamente o semi-destruidas durante la dictadura, fueron las más afectadas. Y lo otro, no sé si coinciden o dudo que coincidan los muchachos que son de las universidades privadas, que de una vez por todas hay que detener el traspaso de fondos públicos al área privada, como en el caso que está ocurriendo en la salud. Acaban de denunciar un déficit de 1.000 millones o no sé cuántos miles de millones de pesos en los hospitales y en este momento el Estado chileno le está pasando plata a los privados para la interconsulta hacia las clínicas. Eso sería, se agradece, Juan. Más. ¿Cuál es la posición de ellos? Y que lo expliquen bien. Ya, pronúnciense. Yo creo que es muy terrible. Están invitados cuando quieran. Sin ir más lejos, hoy día venía en micro y empecé a avisar unos mensajes que aparecen que los Transantiago ahora ofrecen servicio de Wi-Fi auspiciado por Claro. Yo creo que es el peor panorama que nos puede pasar. Que una empresa privada subsidia. Yo creo que el Estado básicamente hace lo siguiente: el Estado invierte en dolor y luego invierte en subsanar ese dolor, que es como la tesis de Mayol. Sí, puede ser. Esa tesis es decir, el Estado produce malestar y más encima invierte en subsanar ese malestar, que es muy terrible. Invierte en una educación que es mala y más encima después invierte en subsanar ese mal. Eso pasó en el Transantiago, eso está pasando en la educación, eso está pasando en la salud, eso está pasando en todos los niveles de la economía. Y que es muy terrible ese traspaso porque finalmente con plata de todos los chilenos estamos subsidiando un saco roto. A ver, Marta Matamala. Yo creo que efectivamente hay dos discusiones que nosotros nos hemos dado y que no solo como movimiento estudiantil, sino en general, que es este antagonismo que se tiende a poner entre universidades privadas y universidades públicas. Y que justamente yo creo que no están subsanadas de parte del discurso del 21 de mayo porque no se fortalece la educación pública, los anuncios que se da de parte de la nueva mayoría o del gobierno de Michelle Bachelet. Me parece que cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, hay que acabar con este sistema del autofinanciamiento, que es brutal, que implica que hoy día las universidades, por ejemplo, estén al servicio y a la disposición de empresas, tanto para investigar como incluso para terminar ofreciendo títulos a los trabajadores que forman parte de una empresa de una manera más barata por medio de negociaciones, no sé, pues de sociedades que funcionan en la noche para poder blanquear un poco plata dentro de las universidades públicas. Sí. Yo creo que ahí hay una forma, por ejemplo, de no fortalecer la educación pública, de no hacerla, y que feo tener que decir esto, competitiva respecto a la educación privada. Me parece que ahí tenemos una deuda en torno a que hoy día existen universidades públicas, por ejemplo, que son de primera y de segunda categoría y que por lo tanto hoy día, por ejemplo, puede ser algo muy bueno entrar a la Universidad de Chile, pero no es lo mismo cuando uno dice, no sé, pues entrar a la UTEM. Y no te miran con la misma cara pese a que las dos son públicas. Entonces, ahí cuando no se ataca eso, cuando no se nivela, cuando no se amplía la matrícula, cuando no se contratan más profesores, en fin, cuando no se hacen toda esta serie de cosas, uno tiene justamente este escenario de donde uno empieza a pensar, bueno, entonces, ¿qué se está fortaleciendo en Chile y qué no? Una pregunta breve, antes de ir cerrando, Marta. La Católica, por la vía del anuncio del gobierno, deberá obtener gratuidad. Sí. ¿A ti qué te parece? La pregunta es tramposa porque hay un marco más grande, ¿no? Sí. Bueno, para mí es un tema bastante conflictivo. O sea, si el rector sale diciendo, por ejemplo, que
A mí esto, yo creo que grafica bastante bien el problema que existe hoy día, por ejemplo, con el caso de la Católica, que es tradicional y todo lo que uno pueda querer, pero no sé, pues cuando se está discutiendo el tema de la ley de aborto. Es confesional. Y que salga la universidad diciendo que, bueno, que el Estado de Chile puede opinar lo que quiera, pero que al final en sus clínicas no se van a terminar haciendo aborto, entonces, bueno, vayan a pedirle plata al Vaticano. Si el Vaticano, si son confesionales, bueno, entonces que el Vaticano les financie el proyecto educativo. Yo creo que... O sea, tú dices, no se puede ir en la mañana al Ministerio de Educación Marta y en la tarde... lo hace. Sí, o sea, yo lo sé, pero es que a eso voy. O sea, uno no puede ir en la mañana al Ministerio de Educación y en la tarde terminar en la iglesia pidiendo plata. O sea, aquí, en la medida en que el Estado también pone plata, tiene que asumir que también tiene que poner reglas. Y que las reglas, por lo tanto, implican un sistema de regulación, de intervención dentro de la universidad y dejar de ponerle plata a saco roto. Quedan 3 minutos. Cristóbal Montero. Quiero decir 4 ideas cortas. Con plata pública, reglas públicas, eso corre para Ignacio Sánchez y ojalá para Fernando Montes. Segunda idea, nadie discute el valor público que tiene el Transantiago independientemente que lo administren privados. El Transantiago es público y la educación que hoy día entrega la Universidad de Portales, la Universidad Alberto Hurtado y la USACH son ambas públicas, porque la educación es pública porque es un fin para la sociedad. Tercero, no me parece que el criterio con el cual Bachelet plantea esta gratuidad sea el año en el que se fundó la universidad. Insisto en el punto, hoy día la Universidad de Portales forma parte de la tradición educativa del país y no puede ser que el criterio para discriminarla de la gratuidad sea el año que se fundó. Cuarto punto, que creo yo, ¿cómo profundizamos esto? Evidentemente hay que reformular el CRUCH y cualquier reforma educacional debe ser ampliar el CRUCH desde ahí regular y las universidades privadas que quieran seguir siendo privadas sin fondos públicos, que sigan las buenas y las malas, ir cerrándolas progresivamente y haciendo un traspaso a las universidades públicas tradicionales o a este nuevo CRUCH que finalmente sea el gran aparato en el cual se forman los jóvenes chilenos y que este nuevo CRUCH no sea el 30% que hoy día, sino que ojalá sea el 80% del... Fue un poco lo que hizo Rafael Correa en Ecuador. Que sea, es tomando un poco eso, que agrandar este espacio y que si quieren existir universidades privadas con plata privada y confesionales, si quieren venir otras iglesias también a tener sus universidades, que lo hagan, pero sin plata pública. Pero que el gran aparato esté dentro de este nuevo CRUCH. Estamos con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera del CONFECH, con Cristóbal Montero, de la Coordinadora de Estudiantes Progresistas de la Universidad Alberto Hurtado, y Frank Reyes, de la Coordinadora de Estudiantes Progresistas. Al final del programa. Frank Reyes, para ir cerrando. Decir una idea corta. Cristóbal tiene mucha razón. El tema del CRUCH es fundamental. Mario Weissblut lo denunciaba el otro día a través de una carta. Decía que qué diferencia tenía un alumno de la universidad, una universidad privada, de la USACH, versus una universidad como la Diego Portales o la Alberto Hurtado, y todo este tirón de mechas de Izaguirre con Montes me parece muy clarificador a la hora de ver cuáles son las tesis que están en disputa en el mercado. Ahora, hace unos años teníamos una disputa de la segregación respecto al acceso a la educación. Medianamente hemos superado esa brecha. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante? Yo creo que las sociedades que han apostado hacia una educación pública y gratuita están por lo menos en una tercera fase de segregación, que es decir, ya hay educación pública, todos accedemos a la educación y ahora que estamos todos en la horizontalidad, se requiere un paso más allá. Incluso en sociedades donde hay educación pública gratuita hay segregación porque el posgrado se convierte en una barrera más allá respecto al pregrado. ¿Dónde te pueden ubicar? Frank Reyes Go. ¿Y en la coordinadora? Coordinadora Estudiantil Progresista, Facebook. Montero_pro. Últimas palabras para ti. Para que ¿dónde te podemos ubicar? A Marta, lo leí yo. A Mari Matar, Marta Matamala Mejía, se puede encontrar fácilmente en Twitter, en Facebook, ningún problema. Últimas palabras para ti, Marta Matamala, de la FEUSACH. Yo creo que hay que tener claridad respecto a que este año es bastante importante y que justamente la forma en la que se ha ido construyendo la reforma, que es de espalda a los movimientos sociales, es no solamente una mala forma por segregar, sino porque tampoco recoge de ninguna manera los elementos que nosotros hemos venido planteando. Me parece que hoy día la respuesta que tenemos que tener los movimientos sociales está en la calle y justamente también en engrosar las propuestas que hemos venido levantando. Muchísimas gracias, Marta, Frank, Cristóbal. Viene el Zócalo Nacional, un super programa. Hay una marcha convocada por Rodrigo el jueves 18:30 en Plaza Italia y yo aprovecho a darle las gracias a los humanistas, a Red Democrática, a los liberales, a Alberto Mayola, a John Charney por el super seminario que hicimos hoy día en Fundación Progresa sobre Asamblea Constituyente. Por dos razones, porque fue un super debate y porque además 4 fuerzas políticas fuimos capaces fraternalmente de pensar juntos. Y para despedirme, un gran saludo al Café del Autor. Nos vemos el próximo martes con invitadas e invitados casi tan sensacionales como los de hoy. Próximo martes 20 horas en Cambio de Switch y ahora al Zócalo Nacional.
Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.